Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Buenas tardes, arrancamos un nuevo Fuera de Contexto en el Destape Radio. Muchísimas gracias a Nico Esquivel y al hermoso equipo de Cápsula por dejarnos el aire caliente en la mejor radio del mundo, en el Destape. Nuevo sábado, nueva oportunidad para la conversación, para la charla, para este privilegio tremendo que tenemos de poder conversar durante 2 horas con una invitada. Soy Emanuel Rodríguez, les doy la bienvenida y bienvengo también a mi compañero en esta aventura desde Berazategui, el señor Luis Sarranz. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo va eso? Aquí estamos muy felices de comenzar este nuevo Fuera de Contexto en esta tarde de sábado tan manija. Qué día tan manija hoy, con muchas cosas esperando el partido y además en este caso con la oportunidad de poder conversar 2 horas largo y tendido con un referente de Hispanoamérica, podríamos decir, ¿no? Así es, por primera vez en Fuera de Contexto, un invitado, una invitada no es de nacionalidad argentina, hay que decirlo, es la primera vez, nos ponemos internacionales. Nos vamos en este caso a España para conversar con uno de los fundadores de Podemos, el partido político que irrumpió en la escena de España y que además rompió el bipartidismo. Es nada más y nada menos que Juan Carlos Monedero. Así es. Docente, analista político, como decías, uno de los fundadores de Podemos, una referencia intelectual, un tipo imprescindible para pensar el presente político, no solo en España, también en América Latina, que es uno de sus objetivos principales de estudio y reflexión. Totalmente, por eso hoy, como cada sábado, nos acompañamos con el hashtag Fuera de Contexto en Twitter, donde vamos a ir repasando los mensajes y también comentando los distintos avatares de las reflexiones de Juan Carlos Monedero y, como siempre, reportándonos desde cada punto del país y, por qué no, hoy desde algún punto fuera del país. Sí, por supuesto. Sepan también que la entrevista será publicada también en nuestros canales de Spotify y YouTube, por si quieren volver a escucharla. Nos buscan como Fuera de Contexto Radio, nos siguen en las redes con el hashtag Fuera de Contexto, se pueden sumar también al chat de oyentes en Telegram, un grupo muy activo al que le mandamos un gran abrazo y siempre un agradecimiento por ayudarnos a sostener este espacio, a sostener esta entrevista de cada sábado. Es un público muy activo el del grupo de Telegram. Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos vamos preparando entonces para conversar con Juan Carlos Monedero. Podemos ir ya preparando el mate, alguna cosa para acompañar esta tarde del sábado y ya con preguntas. ¿Mate con salamín va? No, salamín no. Podría ser, me parece un poco, digamos, apresurado para todo lo que queda por vivir del sábado, pero bueno, ¿quién dice si el estómago aguanta? Nos vamos preparando, como siempre, con preguntas en la punta de la lengua, abrimos bien los oídos para aprender, para escuchar y para conversar con Juan Carlos Monedero. Estamos en el Destape Radio, estás en Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
prometíamos entonces, tenemos el gusto y el honor de contar hoy en Fuera de Contexto con Juan Carlos Monedero, politólogo, dirigente político, docente universitario, es uno de los cofundadores de Podemos en España y tenemos el gusto de poder conversar hoy con él aquí en el programa. Conduce además el programa de debate político en Público TV, el programa En la Frontera, también vamos a conversar sobre eso. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Fuera de Contexto. Muy bien, aquí estamos Luis Arranz y Emanuel Rodríguez, con muchas ganas de conversar. Quisiéramos comenzar preguntándote sobre la pandemia, esta situación que nos toca atravesar de manera global. La pregunta es, en términos geopolíticos, ¿qué te parece que visibilizó el coronavirus? Bueno, pues enormes desigualdades, ¿no? La verdad es que veníamos diciéndolo, ¿no? El problema es, estamos cansados de tener razón. Yo siempre le digo a mis alumnos que la diosa de la ciencia política es Casandra. Sabéis que Casandra le pidió a Apolo que le concediera, ¿no?, el don de la predicción, y a cambio le pidió empiernarse con él. Ella accedió de entrada, le concedió ese don, y cuando después iba a cobrárselo ella se negó y le escupió en la boca, condenándola a que todo lo que saliera de ella fuera escuchado como una mentira, ¿no? Entonces, nosotros con nuestros análisis, que es verdad que asumimos que el futuro no está escrito, ¿no? Y que las cosas no tienen necesariamente que ser como uno predice que vayan a ser, pero sí que es verdad que hay tendencias que lo marcan, ¿no? Y bueno, pues hay cosas que no son leyes, pero que funcionan casi como tales, ¿no? Entonces, todo el planteamiento que hizo Naomi Klein con la doctrina del shock, ¿no? Pues no es una ley, pero es una tendencia que se repite. Y se veníamos planteando, y venían muchos científicos diciendo que había un agotamiento de la naturaleza y que estábamos entrando, ¿no?, en espacios naturales que antes no habían sido hollados por el pie humano, y que estábamos sacando a especies animales de sus hábitats y los estábamos obligando a ocupar otros, que eso iba a generar pandemias. Y lo están diciendo los científicos, vienen más pandemias. Y todas son zoonosis, todas. El ébola, el sida, la gripe aviar, las vacas locas, ahora la COVID. Entonces, sabíamos que iba a ocurrir y, como siempre, castiga más a los sectores más golpeados. Sectores peor alimentados. Ahora hemos visto la locura de las vacunas. Hay vacunas para los países ricos, no hay vacunas para los países pobres. Aparte, se habían detenido la investigación en vacunas porque, como solamente lo más cercano a esto era el ébola y solamente se morían negros, daba lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que con la COVID-19 lo que hay es una condensación de todo lo que no funciona en el modelo neoliberal, ese modelo que nace en los años 70, ¿no?, que hace unas economías de servicios, que le da una importancia en nuestras vidas y en nuestros países a los sectores financieros, que abre las fronteras, que rompe las soberanías nacionales, que desregula todo aquello que habíamos construido en los países latinoamericanos con el desarrollismo y en los países europeos con el Estado social. Esa democracia laboral también se desregula el papel de los bancos, se permite que los bancos hagan lo que les dé la gana, se privatiza una parte importante del sector público. Todo eso, que es el modelo neoliberal, de repente entra en crisis en 2008, se desbarata porque ya es incapaz de dar respuesta, y encima viene la COVID-19 que la pretenden solventar con sus recetas neoliberales. Es decir, que desregulando más, haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, haciendo estupideces pensando que tú vas a aislar a los países pobres, dejando que se contagien por la inmunidad de rebaño, no vacunándoles, sin contar que después van a surgir nuevas cepas que van a terminar contaminándote. La conclusión, en una palabra, a lo que me habéis preguntado, es: la COVID-19 lo que hace es exacerbar todas las contradicciones de un sistema que estaba ya desde la crisis de 2008 agonizando. Juan Carlos, mencionabas esta situación con las vacunas, que hay países que tienen vacunas de sobra, países que prácticamente no han logrado aplicar vacunas a su población. Van dos preguntas en una. ¿Cuál es tu mirada al respecto y cómo evalúas el rol de España en torno de la vacunación y las políticas de cuidado? Lo primero es que el sistema neoliberal, una de las primeras cosas que pone en marcha es disolver todas las agrupaciones regionales que eran muy útiles para este tipo de problemas. En el caso latinoamericano, la UNASUR. Yo no puedo dejar de recordar en un momento determinado donde Argentina tuvo un problema que es recurrente, ¿no?, por la propia estructura económica del país, que no termina, ¿no?, de cambiarse.
necesitaba 15.000 millones y el Fondo Monetario Internacional se los ofreció, como siempre, a cambio de recortes, de privatizaciones, etcétera. Y en aquel momento funcionaba en la UNASUR. Venezuela era un país que tenía en ese momento mucho músculo económico porque el petróleo estaba muy alto y le brindó el préstamo a Argentina al margen del Fondo Monetario Internacional, y entonces le quitó al país más poderoso del mundo una de las herramientas principales que tenía para disciplinar a los países. Y eso implicó que había un mandato muy claro, había que cargarse la UNASUR y sustituirla, pues bueno, pues por la OEA, que como dijo el Che Guevara en su día es el Ministerio de Colonias, ¿no?, de los Estados Unidos. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que en España o en Europa nos hemos salvado por la Unión Europea, que ha recuperado una parte de su lógica colectiva y social, mientras que Argentina pues ha tenido que buscársela ella sola, igual que Chile, igual que Ecuador, igual que todos los países, o igual que Brasil, y tienen 500.000 de muertos en Brasil. Si es que la COVID, al ser una crisis de una magnitud enorme, también demuestra las recetas que tiene la derecha y la izquierda. La derecha siempre va a dar respuestas para las minorías y la izquierda tiene que dar respuestas para las mayorías. Si gobierna en Brasil Bolsonaro, es radicalmente diferente de que si gobernase Lula. Lula hubiera pensado en esos 500.000 personas que la mayoría van a ser gente pobre que se van a morir. Bolsonaro le da lo mismo. Bolsonaro dice, que se contamine la gente, los ricos sobrevivirán, los fuertes sobrevivirán y los que se mueran pues sobran, ¿no? Entonces, en España, gracias al gobierno de coalición, un gobierno por vez primera desde hace 80 años compuesto por un partido socialdemócrata y un partido a la izquierda de la socialdemocracia, que es Podemos en este caso, bueno, pues ha presionado para que la crisis de la COVID no se solvente como la crisis de 2008, que se hizo, bueno, pues expulsando 1 millón de personas de España, cientos de miles de desahucios, 5 millones de desempleados, más de 1 de cada 2 jóvenes parados, es decir, privatizaciones, todo aquel desastre de 2008 hoy se ha evitado gracias, ¿no?, a la presión de Unidas Podemos. Y después, también gracias a la presión de España y a que Gran Bretaña, que siempre era un principio más liberal, ¿no?, y más neoliberal en la Unión Europea, al salirse con el Brexit, creo que se ha hecho más presión para cambiar 2 cosas esenciales, que son muy hermosas. Una es que las deudas de España, de Grecia, de Portugal, ahora son deudas de toda la Unión Europea, que eso es muy relevante, porque ¿cuál es el problema que tiene Argentina? Que de repente le endeuda a Macri con el Fondo Monetario Internacional y el coste de esa deuda es desorbitado. En cambio, si esa deuda estuviera mancomunada por todos los países de la UNASUR, el coste de la deuda sería mucho menor y, por tanto, quedaría algo de dinero para escuelas y para carreteras y para vacunas, ¿no? Entonces, en el caso de España, ya digo, por este giro de la Unión Europea, las deudas se han mancomunado y eso es un enorme avance. Y un segundo aspecto enorme, es que las vacunas las hemos repartido igual entre todos los países. Ha comprado Europa las vacunas y las ha repartido en virtud de unos protocolos que nos dimos de los más ancianos, los que estaban más en riesgo por edad o por enfermedad, los sectores esenciales que estaban peleando contra la COVID y después, bueno, pues ya ahora en España esta semana empiezan a vacunarse la gente de 40 años. Pero es muy hermoso que un rico alemán tenía que esperar porque se estaba vacunando un pobre portugués, griego o español, ¿no? Y eso creo que genera una solidaridad regional que es muy hermosa. Juan Carlos, en los procesos electorales que hubo durante la pandemia, los oficialismos, en líneas generales, la han tenido difícil. En algunos casos ha crecido la derecha y en sus versiones más extremas. ¿Por qué crees que sucede esta situación en la que emergen discursos liberales y de odio? Ahora estamos dándole vueltas, ¿no? Es decir, que la ciencia política ha tenido que esperar el fenómeno Trump para preguntar si sus premisas no estaban erróneas, ¿no? No estaban equivocadas, y de repente ha tenido mucho éxito un libro de Levitt de ¿por qué fracasan las democracias? ¿No? Porque sois una cuerda de cabrones, ¿no? ¿Por qué van a fracasar? ¿No? Porque no son demócratas, ¿no? Porque no hay realmente confianza en la ciudadanía, porque ya digo, este modelo neoliberal que nace con el golpe de Estado a Salvador Allende, ¿no?, y que después se desarrolla, ¿no?, con Margaret Thatcher, con Helmut Kohl, con Juan Pablo II, con Ronald Reagan, con ese viraje del PRI, que era muy importante, que con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, se hacen también neoliberales. Bueno, eso va generando también una cultura
política muy relevante que Richard Sennett le ha llamado la nueva cultura, ¿no? Los nuevos valores del capitalismo, que son sobre todo consumistas e individualistas, ¿no? Nos hemos hecho todos muy individualistas, ya no necesitamos a los demás y lo compramos todo en el mercado, y después la tecnología también, tienes un ascensor en tu casa y ya no tienes que ayudar a nadie ni nadie te tiene que ayudar a subir las bolsas. Hay como una suerte de como si fuéramos hombres orquesta donde tocamos todos los instrumentos nosotros y ya no necesitamos, ¿no?, a los demás. Eso es verdad que genera una enorme pobreza mental, incluso las enfermedades mentales son una parte relevante de las enfermedades en el mundo rico, ¿no? Porque todo este desarrollo se está pagando con una soledad, con un aislamiento muy, muy fuerte. Y después, cuando viene la crisis, ¿no? No te quieres sentir ni siquiera clase obrera, no te quieres sentir trabajador, sino que te sientes de alguna manera alguien que ha tenido mala suerte, ¿no? Pero no, te va a ser más fácil echarle la culpa a un inmigrante, echarle la culpa a un gobierno de izquierdas, echarle la culpa a alguien que te van a explicar los medios de comunicación que es el culpable, antes que hacer una reflexión de que te habían engañado, ¿no? De que vivir no era solamente consumir, ¿no? Y que está bien consumir, pero que necesitamos un poquito más de inteligencia al respecto. Creo que esta concepción de que es el mercado el que te solventa las cosas ha generado una relación con los gobiernos complicada. Porque por un lado nos irresponsabilizamos como ciudadanos, pensamos que eso es una cosa que hacen los gobiernos. ¿Y qué ocurre? Que cuando los gobiernos son, sobre todo de izquierdas, los medios de comunicación que están en manos de los grupos oligárquicos, de los oligopolios, van a construir un discurso de que la culpa es del gobierno. En cambio, no va a ocurrir lo contrario. Cuando gobierna la derecha, no va a ocurrir, ¿no?, que los medios de comunicación le echan la culpa al gobierno, por ejemplo, de los errores en una vacunación o de los errores de cualquier tipo, ¿no? Y esto nos lleva al gran problema que tenemos ahora mismo en todas las democracias, que tiene que ver con los medios de comunicación. Ten en cuenta que la democracia nace, la democracia, lo que llamamos ahora los gobiernos representativos, ¿no? La democracia en Grecia era otra cosa, ¿no? Pero lo que llamamos ahora democracia, que coincide con estos gobiernos representativos que nacen de los parlamentos a través de elecciones con partidos políticos, se construyen a partir de la emergencia de medios de comunicación. Es decir, que la posibilidad de que haya partidos y de que se vote está muy vinculada, ¿no?, a la construcción de la opinión pública, como contaba Habermas, ¿no? Y esa opinión pública puede construir una opción de gobierno y oposición en la medida en que hay medios de comunicación que te permiten saber cuáles son las posiciones de los diferentes grupos. Eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido y nos encontramos... He leído un documento que me ha hecho mucha gracia de unos intelectuales, bueno, se llaman a sí mismos intelectuales, aunque no destacan por su obra relevante, ¿no?, que criticaban curiosamente al gobierno de Alberto Fernández, de mantenerle en guardia contra peligros, decían, inexistentes, ¿no? Dictaduras militares, como si no hubiera dictaduras militares y golpes de Estado, ¿no? Los poderes concentrados, como si no estuvieran concentrados los poderes, que apenas 4 agencias de rating ponen de rodillas a los países más poderosos, ¿no? Los holdouts, ¿no? Como si no existiera realmente un monopolio mediático, alimentario, de tecnologías, de armamento, ¿no? Y luego plantea también la prensa hegemónica, ¿no? Como si no fuera real que en Estados Unidos al final incluso los que van a decir que había ganado Biden son los medios de comunicación, que es una cosa que a mí me ponía de los nervios, ¿no? Porque en ese caso decías, qué bien, ¿no?, que digan una buena noticia, pero es que no pueden decirle a los medios de comunicación. ¿Quién es la Fox? Aunque ahora de repente haya cambiado de signo y ya no apoye a Trump porque se les ha vuelto demasiado loquito y es poco funcional para sus juegos, ¿no? Porque enseña demasiado, ¿no?, la patita. Y de repente va a ser la Fox o la CNN la que me diga, no, que ha ganado Biden. Es como una maldita locura, ¿no? Entonces, claro, resulta que estos intelectuales argentinos están declarando lo que ellos siempre hacen. Nos encontramos ahora mismo hace 20 días que ha ganado Pedro Castillo las elecciones en Perú. 20 días. Y no lo quieren reconocer. Incluso con los organismos internacionales, ¿no? Hay, por fortuna, la OEA también un poco abochornada por lo que hizo en Bolivia, ha estado más sensata. Pero es que hace 20 días. Es que están asesinando todos los días a gente en Colombia. En cambio, eso no existe en la agenda, porque lo que tiene que existir en la agenda es lo que debilita, ¿no?, a los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, claro, siglo XXI no vamos a ver aviones bombardeando
el Palacio de la Moneda ni la Casa Rosada, ¿no? Porque ese no lo necesitan. Porque te pueden poner de rodillas con los medios de comunicación, con los jueces, sin vergüenzas y con el sector financiero, ¿no? Entonces, eso es una pelea que vacía enormemente la democracia y, desgraciadamente, capta los imaginarios de la gente. ¿Cuánta gente en Argentina no pensaría que Lula era culpable de corrupción? Bueno, pues ayer el Tribunal Supremo ha declarado ilegales todos los juicios contra Lula que había hecho el juez Moro, un juez de segunda instancia que, por meter en la cárcel a Lula cuando le sacaba más de 20 puntos de distancia a Bolsonaro, le recompensó con el Ministerio de Justicia y de Interior en Brasil. Bueno, pues acaba de decir el Supremo que ese señor es un sinvergüenza y un prevaricador. ¿Cuánta gente progresista en Argentina, igual que cuánta gente progresista en España, no se creyó que Lula era un sinvergüenza? Entonces, o hacemos una reflexión acerca de la construcción de las preferencias que están logrando, ¿no? La derecha, con apoyo, ya digo, de medios de comunicación y de jueces, o es que estamos perdidos. Es que de repente, otra cosa que he leído en Argentina, de repente la derecha decide a ver si intervienen, ¿no? AstraZeneca, con el único interés de que se frene la difusión de las vacunas. Porque es que a esta gente les da igual el pueblo. Estos que van, viva Argentina, es mentira. Es como los que dicen viva España. El Partido Popular, que es el amigo de Macri en Argentina, acaba de hacer una ronda en Europa a ver si nos retiran los fondos de reconstrucción. O sea, la derecha española, amiga de Macri, que van con la banderita hasta en los calzoncillos, ha ido a Europa a ver si convencía a los europeos de que retirasen las ayudas. Son estos locos pidiendo que invadan los marines, que haya embargos. Es que... Y encima tenemos que aceptar que esta gente son los patriotas. Estos traidores, que son unos traidores a nuestras patrias. En fin. Quiero preguntarte, porque mencionabas el rol de Juan Pablo II en esa etapa de consolidación del neoliberalismo. ¿Cómo ves el rol de Francisco, del Papa Francisco, justamente el primer Papa argentino en la historia? Con el caso de Juan Pablo II, sabes que es un papa polaco que lo nombran precisamente porque ha sido en Polonia el único lugar donde ha habido una fisura en el bloque oriental, ¿no? Es decir, que cuando se crea la OTAN, se crea el Pacto de Varsovia, levantamiento en Berlín en el 53, lo sofocan, levantamiento en el 56 en Hungría, lo sofocan, levantamiento en el 68 en Praga, lo sofocan, y en los 80, en los astilleros de Gdansk, bueno, pues hay levantamientos populares, ¿no? Ya se está percibiendo, ¿no? el fracaso económico en esta nueva ola económica del bloque soviético, y no pueden reprimirlo, ¿no? Porque es un levantamiento muy popular, es un levantamiento que no está infiltrado por los Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, tú no puedes, en nombre del pueblo, masacrar a los sindicalistas. Y eso permite que ahí emerja por vez primera una fisura en el bloque soviético, que es lo que van a aprovechar, ahí sí, ¿no? Con presión occidental, para nombrar un papa profundamente anticomunista que va a ayudar mucho en la cruzada anticomunista a Ronald Reagan, ¿no? Recordemos que había sido muy importante en América Latina el Concilio Vaticano II en los años 60 con Juan XXIII, el Papa Bueno, que había generado la Iglesia de los pobres, que había desembocado en la teología de la liberación. Bueno, pues Juan Pablo II va a alimentar monstruos, ¿eh? Va a alimentar al padre Maciel, un pederasta, un depravado, que casi lo hacen santo. Si hubiera sido santo, hubiera acompañado a otros santos de su misma calaña, ¿no? Aunque es verdad que santificados hacía más tiempo, ¿no? Pero claro, este señor va a nombrar al Opus Dei, que es una secta, ¿no? De influencia terrible, que en algunos países son prácticamente una mafia. Los van a convertir en su prelatura personal, que significa que todo lo que hacía el Opus Dei era como si lo hiciera el propio Papa, ¿no? Y al mismo tiempo se cargan la teología de la liberación, y Estados Unidos también ya había ayudado mucho, porque hay algo que la gente no lo sabe lo suficientemente bien, y es que dos de los grandes monstruos que enfrentan las democracias en el siglo XXI son construcción de los Estados Unidos. Uno es el ISIS y los fundamentalismos, que es un apoyo, ¿no? Que se le ocurre a Berzezinski, ¿no? Que es esa camarilla que estaba con Kissinger, con Nixon, con Huntington, y que se le ocurre a fomentar al integrismo islámico para debilitar el pan-arabismo de izquierdas, con Nasser y con otros presidentes africanos y asiáticos, ¿no? Entonces, fomentan ahí la involución. Si uno mira Rambo 3,
ahí aparece Sylvester Stallone peleando al lado de Bin Laden, ¿no? O sea, porque es que siempre Hollywood alimentando también su geopolítica. Y el otro monstruo son los evangelistas, que los alimentan los Estados Unidos para frenar la influencia de la teología de la liberación, ¿no? Luego viene Juan Pablo II y ya le pega el zarpazo, ya digo, colocando en su lugar a obispos del Opus, a obispos de los Legionarios de Cristo, bueno, pues que lo que hacen es desmantelar esa iglesia de los pobres. Llega, Juan Pablo II fallece, viene Ratzinger, que es el gran ocultador junto con Juan Pablo II de los casos de pederastia, es decir, que es una etapa triste, ¿no?, de la Iglesia Católica, porque se caracteriza, ¿no?, por locuras, ¿no?, como la prohibición del uso de preservativos, ¿no?, que generó tantos problemas en África, ¿no? Y una locura, ¿no? O sea, el otro día había una discusión porque, claro, la gente mira a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer que estaba apoyaba la muerte con sufrimiento, ¿no? Estaba en contra de los cuidados paliativos y demás para que la gente sufriera, porque al sufrir parece que Dios te escucha mejor, ¿no? Y dices, pues... Yo cuando salió el Papa Francisco dije que el Papa Francisco había llevado a Dios al otorrino, ¿no? Porque de repente Dios empezó a escuchar un poquito más, ¿no? El Papa Francisco ha tenido que luchar contra una estructura terrible, ¿no? También mafiosa, como es el Vaticano, con todos esos obispos, ¿no?, vinculados a la pederastia, vinculados a la corrupción, muy vinculados, ¿no?, a estructuras de poder. La Iglesia ha estado apoyando en América Latina de manera muy clara dictaduras, o está apoyando golpes, ha estado apoyando la tortura, ¿no? Quería decir, ¿no?, del papel de la Iglesia en Argentina en algunos momentos de la historia. El Papa Francisco creo que trae una pelea que es muy positiva, ¿no? Creo que ha acertado al señalar los problemas con el medio ambiente, ha acertado al señalar que la propiedad sin más no es cristiana, ha acertado a recordar, ¿no?, el respeto que debemos a los inmigrantes, ha empezado a reconocer los crímenes de la Iglesia, ¿no?, vinculados a la pederastia. El Papa Francisco tiene una lectura también social del continente latinoamericano y del continente africano, y yo creo que es en este ámbito global donde han faltado figuras. Es que recordad hace 15 años figuras tan brillantes, ¿no?, y tan luminosas y con tanta capacidad como Lula, Correa, Chávez, Néstor. Era un momento muy, muy brillante. Hoy lo más que hay es Biden, ¿no?, que susurra y dice, pagadles más, ¿no?, a los trabajadores. Entonces yo creo que el Papa Francisco está muy bien. Yo creo que es un líder mundial. Lo que pasa es que no le ha acompañado también el resto de la época. Creo que ha estado un poco solo, ¿no?, en su pelea. Además, ha pillado la crisis de 2008, ha pillado también la COVID-19, y creo que eso ha dificultado una parte importante de su tarea. Fuera de contexto. De aquí
se da ni un paso atrás. Si se comenzó a avanzar, si se camino al andar, solo es tu decisión. Nadie podrá impedir tu propia revolución. De aquí para allá ando, cantando, ando, bailando, ando. De aquí para allá ando, cantando, ando, bailando, ando. De aquí para allá ando, cantando, ando, bailando, ando. De aquí para allá ando, cantando, ando, bailando, ando. De aquí para allá ando, cantando, ando, bailando, ando. De aquí para allá ando, cantando, ando, bailando, ando. De aquí para allá ando, cantando, ando, bailando, ando. Hola, This is yo soy last Juan, question. de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ay, pero ahora voy a contestar yo sobre quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estábamos escuchando a Sol Pereira, De aquí para allá. Sonaba en la tarde del Destape Radio. Estamos conversando con Juan Carlos Monedero. Muchísima expectativa, mucha gente siguiendo esta conversación. Muchas gracias a quienes se prenden al hashtag Fuera de Contexto en Twitter. Muy interesante poder pensar la pandemia en términos geopolíticos, en términos sociales y también en términos de desafíos electorales. Y seguramente en el segundo bloque y a partir de ahí nos podamos profundizar respecto de la situación de España, de la situación de Latinoamérica y de la coyuntura política. Me imagino a los oyentes de Fuera de Contexto tomando apunte. Como yo voy tomando apunte mientras lo escucho porque es una clase, es escuchar a un profesor, un docente que además da una perspectiva novedosa, original, profunda sobre el presente. Así que yo estoy ahí anotando. Muy claro en sus respuestas y en sus conceptos, así que nos seguimos acompañando entonces con el hashtag Fuera de Contexto en Twitter para ir intercambiando los comentarios respecto de esta conversación con Juan Carlos Monedero. Fuera de Contexto se hace gracias al apoyo de compañeros y compañeras como quienes trabajan en el municipio de Morón. ¿Sabías, Luis, que Lucas Gui estuvo supervisando el avance de obras en la comuna? El intendente de Morón visitó un proyecto de viviendas en la localidad de Villa Sarmiento, mantuvo reuniones con empresas que comenzarán obras en el distrito con las que firmó un convenio para impulsar el empleo local. Muy bueno, además en la recorrida se firmó un proyecto de ordenanza municipal que va a ser enviado por el intendente al Consejo Deliberante de Morón para eximir del pago de derechos de construcción a los desarrollos que se ejecuten, sobre la ex avenida Gaona de la localidad de Villa Sarmiento en el partido de Morón. Y además, Lucas Gui, el intendente, junto con el secretario de Planificación Estratégica de Morón, se reunieron con empresas adjudicatarias de licitaciones para la construcción de obras públicas en el distrito para supervisar los proyectos y firmaron un convenio que compromete a las empresas a contratar personal local mediante la Agencia Municipal de Empleo. Un gran abrazo de agradecimiento para el municipio de Morón. Y saben también que Fuera de Contexto se puede hacerse porque formamos parte de un medio que está haciendo historia, y esta historia la escribimos entre todos y todas. Necesitamos que se sigan suscribiendo, que sigan formando parte de esta hermosa comunidad que hay en torno de El Destape, sabiendo que si apoyan El Destape no solo están apoyando la posibilidad de que existan programas como Fuera de Contexto y que se vayan sumando nuevos programas, nuevas colegas,
colegas que por ahí encuentran en el Destape un ámbito mucho mejor para desarrollar su tarea. Vamos a mandar un aplauso para bienvenir a algunas novedades que tiene la programación del Destape, por supuesto. Y además bancan investigaciones como las de Franco Misraji, las de Ari Lijalad, que han sido realmente las más resonantes en el ámbito político, en el ámbito periodístico argentino de los últimos tiempos. Y con el plus de que si apoyan el Destape, también se ven apoyados de alguna manera, porque empiezan a formar parte de la hermosa comunidad de la Feria del Destape. Totalmente, esta posibilidad de bancar proyectos autogestivos y además de recibir a cambio de eso la posibilidad de intercambiar avisos, promociones. Es muy fácil, hay que entrar a feria.eldestapeweb.com, ahí van a encontrar distintos avisos que hoy estuvimos chusmeando con Emma. Ahí también uno puede, si apoya proyectos como el Destape, puede además promocionar su actividad. Yo me anoté una, le marqué en favorito, ya lo tengo en favorito en mi navegador, las repicadas. ¡Apa! Qué gran aviso, qué gran nombre. Las repicadas, picadas para cualquier ocasión, ofrecen las mejores tablas de quesos y fiambres de zona sur, acompañadas de snacks, aderezos, panes de campo caseros y muchas cosas más. Avisan acá a los compañeros que tienen precios para todos los gustos y bolsillos. Camilo Ezequiel Gómez, se pueden comunicar con él en el 11 49 72 55 02. Ese es el teléfono. Lo buscan también como las repicadas en la Feria del Destape. Muy bueno, yo también anduve de búsqueda y anoté y apunté clases de yoga para principiantes, que sería mi caso. Estás por tomar clases de yoga. Siempre estoy como por tomar clases de yoga, entonces me parece una buena oportunidad porque en este caso proponen aprender yoga desde cero para experimentar los efectos del yoga en tu cuerpo y en tu mente, para combatir la ansiedad, el estrés, lo bien que me viene, y alivia también dolores con esta práctica ancestral, por supuesto. Hay clases online por Zoom y se puede averiguar mucho más a través del WhatsApp en el número de teléfono 11 4178 8507 11 4178 8507. Sabes que durante toda mi vida fui muy prejuicioso con el yoga y siempre pensé que iba a tener la mente cerrada como para una práctica parecida, pero tomando algunas clases de yoga me di cuenta de que era flexible. Bueno, ¿te parece que continuemos la charla con Juan Carlos Monedero? Sí. Pues salgamos de esta zona. Salgamos de esta zona. Volvemos. Está mucha gente acompañándonos en las redes. Muchísimas gracias. Hashtag Fuera de Contexto en Twitter y en el chat de oyentes de Telegram, por supuesto, podés unirte. Fuera de Contexto. Todo se presta. En Fuera de Contexto conversando con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, en esta parte de la entrevista quisiéramos adentrarnos en algunas cartografías de España, de la situación de España y de Podemos, y te queríamos preguntar, como uno de los cofundadores de Podemos, ¿cuál te parece que es su mayor legado tras su irrupción en la escena política, su consolidación como espacio político y su cristalización institucional? Sabéis que Podemos tiene 7 años, ¿no? Y en los años 70, en una visita a Francia, le preguntaron a Zhou Enlai, el primer ministro chino, le dijeron que qué opinaba de la Revolución Francesa y contestó que todavía era pronto para hacer un balance, ¿no? Decía Hegel que la lechuza de Minerva alza su vuelo al atardecer, ¿no? Tienen que pasar los acontecimientos para ver cosas, ¿no? Yo estoy diciendo, un poco como medio en sorna, que Podemos, junto con el 15M, porque Podemos no se entendería sin el movimiento de los indignados, dinamitó el ADN de las oligarquías españolas. Esa es la principal tarea. Fijaos que todo el siglo XIX, que nace con la invasión francesa, que genera la guerra de la independencia española,
que va a generar también la posibilidad de las guerras de la independencia, ¿no? En América Latina, y que en los dos, o sea, tanto en América Latina como en nuestro caso, tenemos ahí un problema, y es que esas guerras de la independencia generan muchos militares, ¿no? Generan muchos oficiales. Y esos oficiales, bueno, pues en los tiempos de paz después, pues quieren prosperar, ¿no? Entonces, y no son por lo general, hay algunos casos de militares muy populares, por lo general no, por lo general los militares, incluso los que habían protagonizado la lucha contra la invasión francesa napoleónica, bueno, pues se movían en el ámbito de la pequeña burguesía, ¿no? No eran referentes, ¿no? De ese mundo del trabajo, de ese mundo más popular. Y entonces eso generó también un comportamiento muy golpista, ¿no? En todo el siglo XIX español, ¿no? Con muchos militares, a veces con muchos oficiales, y que después, con la llegada del siglo XX, también por lo que habíamos hecho en África, cuidado con lo que hace un país fuera, porque termina luego haciéndolo dentro, ¿no? Por eso que alguno ha llamado el efecto rebote, esos militares africanistas, después en España, las barbaridades que habían hecho, ¿no? De mutilaciones, con el golpe de Estado de 1923 de Primo de Rivera, lo trajeron a España. Esos militares que habían sido, bueno, pues intervencionistas, van virando hacia posiciones fascistas, ¿no? Ya está Mussolini en el poder en Italia, y después que en 1936 directamente con Franco ya se hacen fascistas, ¿no? Entonces, quería plantear que España tiene una debilidad histórica fuerte, que tiene momentos democráticos, donde el más importante fue en 1873 la Primera República. Una república federal, una república social, y entonces las élites se asustan, y esas élites van a dar la respuesta con lo que se llama la restauración canovista. Cánovas del Castillo entra en el poder después de un golpe de Estado de Narváez en 1874, un golpe de un general conservador, pone a Cánovas del Castillo, y los españoles que habíamos echado a los Borbones en 1868 por ladrones, decía Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores francés clásico de la Revolución Francesa, y luego con el directorio, y Napoleón decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Entonces echamos en 1868 a Isabel II, bueno, Primera República, y hay una reacción de las élites. Y las élites establecen que España va a ser monárquica. Y toda la construcción de los visigodos viene de ahí, ¿no? Como si en el Congreso de los Diputados hay cuadros de reyes visigodos que nunca pisaron la península ibérica, ¿no? Pero incluso llega a América Latina esa idea de que los reyes vienen de los visigodos y Don Pelayo, ¿no? Y toda esa mierda. Entonces, monárquicos. En la Constitución de 1876 se le entrega al rey el control del ejército. Eso es importante. No es el rey, es que tiene el control del ejército. Está ahora mismo igual en la Constitución española del 78. El rey sigue siendo el jefe del ejército, aunque la conducción pertenece al gobierno, pero la Constitución dice que el jefe de las Fuerzas Armadas es el rey. Tela, ¿no? Rey, Fuerzas Armadas, centralismo, para evitar que las periferias, que son más industriales, presionen con una clase obrera incipiente, vinculación de Iglesia y Estado, y también es muy importante un bipartidismo, y para sostener esos 5 elementos, ¿el qué? Pues un capitalismo clientelar, caciquil. El 15M y Podemos dinamita eso. El rey, huido en Abu Dhabi porque le pillamos cazando en Botsuana a 25.000 euros diarios la cacería, cuando estaba España en mitad de la crisis, y la gente se enfada y al final pierde esa impunidad mediática que tenía, y ahora está huido en Emiratos. Las Fuerzas Armadas son democráticas, aunque la extrema derecha, igual que en Argentina, va a intentar penetrar a sectores de la policía y sectores del ejército para que sean unas Fuerzas Armadas al servicio de las élites. El centralismo se rompe con la presión de Cataluña. El bipartidismo se rompe con la emergencia de Podemos. Ya no sirve el bipartidismo de un partido moderado de derechas y un partido moderado de izquierda. El jefe de la patronal en la cárcel. El jefe del milagro económico, Rodrigo Rato, en la cárcel por ladrones. Por tanto, ese capitalismo clientelar que funcionaba sobre la base de la corrupción ya no va. Es decir, que la emergencia de Podemos, como yo digo, acaba con la momia de Cánovas del Castillo, acaba con la momia de Franco, que la sacamos del Valle de los Caídos, y acaba con la momia de Alfonso Guerra. Alfonso Guerra y Felipe González son como los dos líderes, ¿no?, de
del Partido Socialista clásico, y Podemos acaba con la momia de Felipe González y de Alfonso Guerra, porque ellos habían dicho que a su izquierda estaba el abismo. No, a la izquierda está un partido que ha logrado subir el salario mínimo, crear un ingreso mínimo vital, hacer una ley de eutanasia en un país que le había hecho manifestaciones brutales a Zapatero por el matrimonio homosexual. Hemos hecho una ley de la infancia, hemos retrasado la reforma de las pensiones, hemos conseguido una ley para equiparar los salarios de los hombres y de las mujeres, pero lo más importante, yo creo, es que hemos roto una prohibición no escrita que decía que a la izquierda del Partido Socialista no podía gobernar nadie. Entonces Podemos ha articulado, como diríamos, siguiendo a Gramsci, un bloque de poder, un bloque histórico, un bloque de conducción de Estado, donde ya no está el PSOE con el PP o el PSOE con el Partido Nacionalista Vasco o el PSOE con Jordi Pujol, sino que está el PSOE con Podemos y otras fuerzas de la izquierda nacional. Y por eso esto es telúrico, es un cambio estructural, esencial, ¿no? La derecha ha intentado tumbarlo, la derecha igual que allí en Argentina, que te puede llevar a los niños en mitad de la pandemia, ¿no? Delante de la casa presidencial, o que te puede intentar ahora cerrar la producción de vacunas, o que puede presionar en el viaje internacional que hizo Alberto Fernández para que no le dieran dinero, a ver si se hunde la Argentina y entonces llegan ellos. Como esa derecha traidora ha intentado todo, ¿no? En España para tumbar al gobierno, pero no lo han podido. Y lo último eran los indultos a los presos catalanes. Entonces resulta que cada vez hay más gente que está a favor de los indultos y está la derecha sola, gritando, desesperada, ¿no? Porque no tiene apoyos, ¿no? Entonces la conclusión es que, bueno, es muy pronto para evaluar, pero Podemos ha conseguido cosas muy espectaculares. Mira, si te hubiera dicho esta frase en vez de contarte todo este rollo que te he contado. Pero ha sido una clase. Juan Carlos, en ese proceso que llevó adelante Podemos, ¿qué tipo de referencias significaron los procesos que ocurrieron en América Latina, que recién mencionabas sucintamente? ¿Qué tipo de referencia política significó, por ejemplo, bueno, Néstor Kirchner y Cristina, los gobiernos de Lula, de Hugo Chávez? Pues, mira, a posteriori se ha querido contar la influencia de Ernesto Laclau, ¿no? en la conceptualización de Podemos, pero es mentira, ¿no? Eso no estaba en el marco. Lo que estaba era, sobre todo, nuestras experiencias prácticas. Habíamos militado en la izquierda y habíamos fracasado. Habíamos militado en los movimientos sociales y habíamos fracasado. Habíamos acompañado gobiernos del cambio en América Latina y habíamos también medio fracasado, ¿no? Entonces, de la experiencia es de donde sale Podemos. Entonces, claro que sacamos de la experiencia de que el sujeto transformador pues no es la clase obrera, el sujeto transformador es una cosa mucho más amplia, de que es muy importante inyectarle emoción a la política, ahora hay cientos de libros, ¿no? Sobre la emocionalidad en la política, o también los neurocientíficos saben que es imposible de construir una arquitectura neuronal y la única posibilidad es colocar al lado otra arquitectura neuronal que emocione más, no que te vayas a cargar la emoción que te molesta, ¿no? Pues eso lo hacía constantemente, ¿no? Esa América Latina emergente con Néstor, con Chávez, con Lula, con Correa, con Lugo, emocionaba, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Que generaba esa posibilidad de soñar alternativas. Todo eso nos lo trajimos de ahí, ¿no? Nos trajimos también la horizontalidad de la participación. Fíjate que los procesos latinoamericanos tenían un elemento muy parecido al 15M. Yo siempre he contado que el gran problema que ha tenido la izquierda en el siglo XX es el divorcio, primero entre reforma y revolución, ¿no? En 1914, con la Primera Guerra Mundial, se desgajan los partidos comunistas y se crea, ¿no? la Segunda Internacional, rompiendo, ¿no? con ese Partido Socialdemócrata Alemán que ha firmado los presupuestos de guerra, ¿no? Y hay un divorcio entre los reformistas, que son los partidos socialdemócratas que van a desembocar en la Internacional Socialista, y los partidos comunistas, ¿no? Que luego van a tener la Tercera Internacional, la Cuarta Internacional, que es la trotskista, ¿no? Pero es que a su vez, tanto reformistas como revolucionarios, que se habían equivocado, porque un reformista sin el ánimo de la revolución se convierte en un mero gestor de lo existente, y un revolucionario que cree que puede estar cambiándolo todo, al final
vas muy lejos porque no tienes detrás a nadie, ¿no? Y por tanto, yo siempre digo que si vas con una luz 10 pasos por delante del pueblo, vas alumbrando, pero si vas 1000 pasos es que te has perdido, ¿no? Entonces yo creo que los revolucionarios de alguna manera se habían perdido, ¿no? Pero es que además los dos se habían peleado con rebeldía. Es Bakunin contra Marx, es Rosa Luxemburgo contra Lenin, es o Trotsky, ¿no? Es ese pensamiento libertario que queda al margen de la reflexión de nuestros países, el anarquismo como algo caótico, como algo que emerge con el zapatismo en el año 94, ¿no? en México, pero que también está en todos los movimientos indignados, en las primaveras árabes y demás, porque es como una respuesta popular a los fallos de los partidos políticos. Entonces es mucho más horizontal, es mucho más deliberativo, es mucho más dialogante. Y en América Latina eso fue esencial. Sin los foros sociales mundiales nunca hubiera habido el cambio, porque ese diálogo, esa gran conversación, que es una de las ideas centrales que yo traigo, ¿no? La antesala de cualquier cambio profundo siempre es una gran conversación. Entonces esa gran conversación la dieron los foros sociales mundiales, la dio el entorno del que se vayan todos en Argentina, con las plazas llenas de gente discutiendo, ¿no? Ante estados débiles o ante estados muy cooptados por las oligarquías, o tienes un pueblo en la calle organizado y discutiendo, o es imposible que haya ningún tipo de cambio, ¿no? Entonces ese es el corazón que nosotros nos trajimos de la experiencia latinoamericana. Qué interesante toda esta reflexión, Juan Carlos, porque nos permite ver movimientos y experiencias particulares con una articulación global, ¿no? Claro. Nos permite mirar el mapa de una manera distinta. Te queremos preguntar también por algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura española, porque Pablo Iglesias, líder de Podemos, dimitió como vicepresidente de gobierno para participar en las elecciones de Madrid, y tras los resultados, que de alguna manera no fueron los esperados, aunque Podemos sacó 80.000 votos más que en el 2019, anunció que se retiraba de la política. ¿Fortalece o debilita al espacio de Podemos esta decisión? Y en cualquier caso, ¿por qué? Lo fortalece sin duda. La primera reflexión fue shock, ¿no? Nos han matado al comandante, ¿no? Te disparan muchas flechas y alguna te da, ¿no? Yo lo viví, ¿no? El primero, como yo era el mayor, al primero que empezaron a atacar era a mí, ¿no? Por todos lados, ¿no? Intentando echarte de la universidad, acusarte de cualquier barbaridad, llevándote a las portadas, a los noticieros, los periodistas en la puerta de tu casa. Fue como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Era como una locura, ¿no? Pablo estaba, él lo ha reconocido, quemado porque todos los días gente en la puerta de su casa gritándole, el 100% de los medios de comunicación escritos disparándole, todas las televisiones, todas disparándole. Era como, es que es imposible que sobrevivas a la articulación, a esa santa alianza, ¿no?, de todos los medios de comunicación para cargarse una persona. Yo siempre dije muchas veces, Luis Emmanuel, que Podemos había sobrevivido porque no teníamos hijos. Es decir, porque la derecha es como la mafia. Si puede utilizar a los hijos como rehenes, los utiliza. O sea, a Pablo le han fotografiado la ecografía de sus hijos para publicarla. A Pablo le han perseguido a la niñera que tuvo, la niñera dimitió porque estaban los periodistas asediándola y persiguiéndola hasta su casa. Ahora mismo hay un juicio por acoso a menores porque un periódico de la derecha, muy amigo, por cierto, de la derecha argentina, el OK Diario de Eduardo Inda, acosando a los hijos de Pablo Iglesias. Entonces, al final dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Algo que nunca se toleraría o si le hubiera ocurrido a un vicepresidente del PSOE o un vicepresidente del PP, pero como es un vicepresidente de Podemos, se permite, ¿no? Es decir, porque los organismos del Estado están acostumbrados, tienen inercias del pasado y las inercias, la novedad es Podemos, pero los funcionarios, las lógicas, los mandos, los oficiales, toda esa lógica, esa inercia, ¿no?, trabaja para el bipartidismo y no para una nueva fuerza política que lo que ellos intuyen es, bueno, estos igual no vienen a quedarse y por tanto, si les tratamos objetivamente, igual después los del bipartidismo nos van a castigar, ¿no? Pablo sale del gobierno
también con la lectura de que en el gobierno puedes cambiar poquitas cosas, ¿eh? Es decir, que también nosotros hacemos la lectura de que había que entrar en su momento en el gobierno porque hacía falta decirle a los, en algún momento, 6 millones de votantes de Podemos en España, de Unidas Podemos, decirles que su voto servía para gobernar. Porque si no, el discurso de la derecha es, no, esto no sirve para gobernar, es tirar el voto. Entonces nosotros teníamos que entrar en el gobierno para decir sí, votar a la izquierda sirve y entramos en el gobierno. Pero siendo conscientes de que la capacidad de transformar en el mundo neoliberal es muy pequeñita. Si es que tenemos la experiencia de Grecia con Syriza, ¿no? Que vimos lo que le pasó. No hace falta pegar un tiro ni bombardear el palacio, sino que solamente con la presión financiera pones de rodillas a cualquier país, y la derecha va a ayudar a que pongan de rodillas a la Argentina o pongan de rodillas a España, ¿no? Porque no son patriotas y tenemos que empezar a decirlo. No son patriotas y no son demócratas, ¿no? Son mercenarios. Por mucho que tengan medios de comunicación donde además ya solamente discuten entre ellos y van expulsándonos, ¿no? Para que su discurso parezca el único existente. ¿Por qué creo que es positiva la salida de Pablo Iglesias? Porque habíamos llegado a callejones sin salida. Con Pablo ya no avanzaba, pero sin Pablo como que no había manera de pensar el partido. La salida de Pablo rompe muchos callejones sin salida. Creo que cuando nosotros emergemos, cuando irrumpimos en la política española, irrumpimos traicionando una de nuestras dos grandes promesas, que era crear un partido en movimiento. Prometimos sacar a Rajoy del gobierno y gobernar con nuevas políticas, eso lo hemos cumplido, pero prometimos también crear un partido en movimiento, que es mi obsesión. Porque creo que el fracaso de la izquierda en América Latina, que es la experiencia que tengo más profunda, siempre es un fracaso del partido en movimiento. Siempre. Y la incapacidad de construir el partido en movimiento es después nuestra incapacidad de mantenernos en el gobierno y hacer transformaciones, que no venga Macri y en 2 años desmantele lo que has hecho durante 14, ¿no? Porque entonces es como una manera de gobernar terrible. La salida de Pablo ha roto la verticalidad que tenía Podemos. Podemos ser un partido muy vertical, muy de Madrid, muy de los fundadores, muy regido por la urgencia, por lo institucional. En cambio, ha hecho una cosa muy bien Pablo, muy bien, que creo que no, ese es otro de los grandes problemas que tiene mucho que ver con el partido movimiento en América Latina, y es que nunca se han gestionado bien las sucesiones. Nunca. Las sucesiones siempre son un desastre, porque no se preparan, porque lo que tiene que hacer un líder cuando está gobernando es preparar ya a varios candidatos que puedan hacer la sucesión, que es el drama que hubo en Venezuela, que se muere Chávez y Maduro no va a heredar los equilibrios que tenía Chávez de repente, porque los equilibrios son equilibrios de 12 años de gobierno, no los heredas, a no ser que, pero claro, si cada vez que emerge alguien lo silencias porque no quieres que nadie te quite brillo, pues eso es un problema de los liderazgos y que afecta a todos los líderes, ¿eh? A todos. La única manera de que un líder no se endiose es que dé cuentas al partido y que el partido tenga la condición de movimiento y no esté compuesto por funcionarios que nunca van a protestar ante el jefe, porque entonces ya no prosperan en la escala interna, ¿no? Entonces, la salida de Pablo tenía la ventaja de que había liderazgos alternativos y que además eran femeninos todos. Gente que había estado negociando en el gobierno, porque Pablo siempre delegó, y eso está muy bien. Pablo no fue el que negoció el gobierno, lo negoció Yone Belarra. Y por eso Yone Belarra ahora puede ser la secretaria general, porque viene de discutir el gobierno con el Partido Socialista. O sea, que viene y está Irene Montero y está Yolanda Díaz. Y entonces creo que Podemos, sabes que cada 7 años, los argentinos que sois muy lacanianos y muy del psicoanálisis, cada 7 años parece que uno renueva sus células del cuerpo, renueva sus amores, renueva sus compromisos en la vida. Entonces han pasado 7 años y creo que Podemos se renueva, ¿no? Con una dirección que tiene que ser más dialogante, tiene que ser más coral, tiene que ser más instalada en los territorios, menos de Madrid, menos de las elecciones generales y también de las elecciones municipales y de las elecciones autonómicas,
mantiene una continuidad esencial, ¿no? De no pedir dinero a los bancos, de ser una fuerza política anticapitalista, de ser una fuerza política republicana. O sea, esos elementos centrales los mantienes, pero empieza una nueva etapa, ¿no? Con la cual yo soy optimista en la medida en que está dirigida por mujeres y yo siempre tengo mucha confianza en las mujeres en política. No necesariamente por ser mujer lo vas a hacer bien, ¿eh? No tiene por qué ser así, ¿no? Pero ahí está Margaret Thatcher o Díaz Ayuso en Madrid, ¿no? Que son un disparate, ¿no? Que, como decía José Luis San Pedro, un escritor de Margaret Thatcher, decía, esa señora es una señora, pero tiene más cojones que el caballo de Espartero, ¿no? Que a veces haces política muy masculina, ¿no? Muy de bolas, ¿no? Pero yo creo que esta hornada, ¿no? Que hay de mujeres en Podemos es muy esperanzadora. Fuera de contexto. Es el sistema solar. El sistema para que sepa. Es el amor. El amor es una cosa maravillosa, con olores a rosa que mi mente se posa, con algunas mariposas por amor a vivir, a sentir, a reír, a seguir, ir, para no morir y no deprimirme, no sirve la vida sin amor a todo color, para quitar el dolor enorme del hombre que no ve todo lo que sucede, hermosura pura del amor que cura toda cosa dura, una a una que no quepa duda, como dice Willy todo suma, es que el amor solo trae felicidad, más nada, es el amor. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el
Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado. Segunda hora en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Estamos conversando con Juan Carlos Monedero. Interesantísima charla. Muchas gracias a quienes nos están apoyando en las redes con el hashtag Fuera de Contexto. Como siempre, agradecemos a quienes hacen posible este programa y entre ellos Ospica, la obra social que continúa haciendo su aporte a la histórica campaña de vacunación contra el COVID-19 Buenos Aires Vacunate en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ospica está tomando inscripciones a las y los trabajadores de Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes y Presidente Perón que deseen obtener un turno para vacunarse. Es necesario continuar en el camino de la solidaridad y aportar el cuidado de nuestro pueblo. Este esfuerzo conjunto de las y los argentinos con sus municipios, gobiernos provinciales y gobierno nacional ha resultado en millones de vacunas que hoy nuestro país tiene a disposición y está administrando activamente entre sus ciudadanos y ciudadanas. El mensaje de Ospica que te pide que te sumes. Si aún no te inscribiste, es importante que lo hagas por vos y las y los demás. Bueno, viste que ya en la provincia de Buenos Aires, mayores de 45 años, con vacunación sin la necesidad de anotarse previamente, ¿no? Un avance de esta campaña histórica. Vos sabés que Buenos Aires siempre, la provincia de Buenos Aires, desde que la gobierna Axel, siempre tiene un motivo para que les sintamos mucha envidia desde las otras provincias, y en Córdoba es como que yo me siento contento porque estamos vacunando, se está vacunando, por supuesto, se avanza, pero en Buenos Aires se avanza más. Pará, o sea, no quiero estar sintiendo esta envidia todo el tiempo, no vale. Se lo debemos a Axel, que bueno, era más que eso del Clio dando vueltas como lo vendían la oposición. Bueno, está demostrando toda su capacidad y su gestión. Y aprovechamos también para saludar, como cada sábado, a los compañeros de ATE Capital, enviarles un gran abrazo. Bueno, estuvieron esta semana en el acampe en Plaza de Mayo para reclamar la libertad de Milagro Sala al cumplirse 2000 días de su detención y de 2000 días como presa política. Estuvieron allí en Plaza de Mayo reclamando una vez más la libertad de Milagro, así que un fuerte abrazo a los compañeros, a las compañeras, al Tano Catalano, sí, que tanto trabajan en la función del Estado. Desde el martes hasta el viernes estuvieron acampando en Plaza de Mayo organizaciones sociales, organizaciones sindicales y los compañeros y compañeras de ATE Capital sosteniendo las banderas y el pedido, el reclamo por una de las principales y más atroces injusticias de la democracia argentina en los últimos tiempos, que tiene que ver con la prisión ilegal, con los 2002 días que ya lleva Milagro como presa política. Realmente algo que nos duele, que nos lastima y que nos exige redoblar los esfuerzos para conseguir la libertad de Milagro y contar los días donde sus derechos sean plenos y no los días en los que esté injustamente detenida. Recuerden que al finalizar Fuera de Contexto pueden escuchar a la compañera Milagro Sala con Resistiré, que a las 18 comienza su transmisión por el Destape Radio. Nos queda un bloque más para seguir conversando con Juan Carlos Monedero en esta conversación que cruza el océano de alguna manera y que se transmite aquí en el Destape Radio. Cita de lujo en Fuera de Contexto. Seguimos. El siestero de los sábados. Fuera de Contexto. Chale. Yo pronto me voy a escapar.
mi respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. Por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Ya dice la trae mi corazón. 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 Ya dice la trae mi corazón. Dice la trae mi corazón. Ya dice la trae mi corazón. Logramos lograr ese logro. Fuera de contexto. Un programa muy logrado. Seguimos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Estamos conversando con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, seguís muy de cerca los procesos latinoamericanos, los estudiás, das clases sobre lo que sucede. Queremos preguntarte qué cuestiones te llaman la atención o en qué aspectos centrás tu mirada luego del triunfo del Frente de Todos en Argentina. ¿Cómo ves el panorama argentino? Pues lo vi con mucha emoción, ¿no? Porque también traía muchas enseñanzas. Yo estoy convencido de que las fuerzas progresistas, ¿no?, amplias, lo que llamamos las fuerzas de la izquierda, tienen muchas dificultades para gobernar ya en solitario, ¿no? Y tenemos que ir a frentes amplios, donde es importante que haya, en el caso de España, yo siempre digo que Podemos es la nave nodriza que tiene que vehiculizar una izquierda que también es ecologista, una izquierda que viene de la herencia poscomunista, pero el barco nodriza, la nave nodriza es Podemos, ¿no? Y después tienen la obligación de construir frentes amplios. Y los frentes amplios son estructuras complicadas, ¿eh? Me decía una vez Pepe Mujica, que yo le fui a preguntar, ¿no? Dije, maestro, yo estoy convencido que vamos hacia frentes amplios, deme usted las claves. Y me dijo Pepe Mujica allí en Montevideo, me dijo, mira, Monedero, los frentes amplios son más amplios que frentes, ¿no? Era una manera de decir, cuidado que desde fuera se les ve más, ¿no?, cohesionados de lo que realmente después son. Entonces, creo que, fíjate que grupos que no se podían ni hablar, ¿no?, que se hablaban entre ellos, se llamaban de traidores. Sí. Y que por tanto, y seguramente todos tenían profundas razones para entender que había habido traiciones, ¿eh? Uh-huh. Uno las mira objetivamente y dices, pues sí, aquí hubo traiciones. Pero es que las víctimas es muy difícil que firmen los tratados de paz, porque como tienen el valor moral de haber sido humillados, ¿no? Es muy difícil que
tengan después la generosidad de poder firmar un tratado de paz con sus victimarios. Y por eso a menudo es muy importante que los que firman los tratados de paz no sean las víctimas. Entonces, bueno, en el caso de Argentina, lo que parecía que era imposible se logró, que era volver a restañar, ¿no?, un ámbito que a mí me pareció muy luminoso. A mí me gustó mucho, toda la experiencia acá me gustó mucho, ¿no? Porque siempre creo que es una discusión que es casi religiosa, ¿no?, metafísica, que es la discusión del peronismo, ¿no? Entonces, claro, es un problema cuando hay peronismo, es para por ejemplo, en Europa es muy complicado entenderlo, ¿no? Porque el peronismo, un peronismo de derechas, un peronismo de izquierdas, entonces seguramente todo lo que articulaba el peronismo más fuerte es el antiimperialismo. Pero es que también ha habido sectores peronistas que han estado vinculados, ¿no?, a los Estados Unidos, y por tanto al final te preguntas qué es lo que queda, ¿no? O te encuentras cuando hay problemas nuevos como el aborto, pues ahí el peronismo como tal Perón no tiene nada que decir, ¿no?, ni Evita, sino que son problemas muy nuevos que reclaman una nueva mirada, ¿no? Entonces yo creo que lo que hizo Néstor y lo que hizo Cristina, ¿no?, de abrir un espacio, ¿no?, que acompañaba al peronismo y que tiraba del peronismo hacia las posiciones más progresistas, me parecía siempre muy luminoso. Me parecía que iba en la dirección correcta, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente Alberto es una persona sensata, Alberto es una persona que en un contexto como el argentino, con las dificultades que tiene, necesitas generar confianza, ¿no? Entonces, seguramente yo estoy más a la izquierda que Alberto Fernández, ¿no? Pero si gobernase tendría que seguramente meter en el bolsillo buena parte de mi izquierdismo, porque igual que si yo asesoro a un gobierno, no puedes hacer lo que hacen las izquierdas radicales, ¿no?, que no les interesa gobernar y siempre dicen tonterías, ¿no? Porque claro, uno leí ayer, me criticaban, yo creo que era un diario argentino, ¿no? Pues me hacía una crítica, un diario trotskista, me hacía una crítica de un artículo que escribí en el Jacobino, ¿no?, de Jacobin, analizando un poco lo que pasaba con Podemos y demás, ¿no? Entonces, claro, a esta gente siempre le parecemos poco revolucionarios, ¿no? Y dices, bueno, ¿y con qué gente vas a hacer la revolución? O sea, ¿dónde están las masas? ¿Dónde están las conciencias que van a estar dispuestas a sacrificar algo? ¿Y cuál es el modelo alternativo? A ver si vamos a romper lo que hay y el modelo alternativo no funciona, ¿no? O sea, entonces, hay una izquierda que me parece que está alelada, ¿no? Está atontada, ¿no? Entonces, yo creo que está bien buscar un equilibrio siempre en estos ámbitos, ¿no? Es decir, tú tienes que ver qué es lo posible, ¿no?, y siempre pelear para desbordar, ¿no?, eso que está ahí marcado. Un país en solitario no puede enfrentar el cambio. Argentina en solitario no puede enfrentar los cambios que necesita la Argentina. Es que es imposible. Entonces, si de repente hay un contexto donde vuelva a ganar Lula, está López Obrador, está Arce en Bolivia, en Chile vienen cambios, bueno, pues de repente dices, oye, ahora sí, ¿no? Ahora parece que hay otra vez la posibilidad de pensarnos como región y poder avanzar mucho más, ¿no? Pero si no tienes músculo, yo creo que no tiene sentido una verbosidad que no va a ningún lado, ¿no? Que solamente sirve para que encuentren las derechas justificación para encarecer los préstamos o para atacarte en los medios y demás, ¿no? Yo creo que la derecha ha declarado la guerra a los gobiernos del cambio, la guerra, como os estoy diciendo, ¿no? Entonces, en tiempos de guerra hay que ser prudentes, ¿no? En tiempos de guerra hay que ser conscientes de que ellos van a comprar intelectuales, que tienen los medios de comunicación, que van a intentar comprarte gente tuya. Es decir, que una de las tareas que harán tarde o temprano será volver a generar divisiones, ¿no?, en el frente de todos. Es que es como una de las tareas, igual que en España lograron, ¿no?, que Rejón traicionase a Podemos, ¿no? Y después de tanta retórica peronista, de eso de que el que gana manda y el que pierde acompaña, no, traicionar y montar un nuevo partido que solamente sirvió para que perdiéramos el Ayuntamiento de Madrid y no ganáramos la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues esa tensión que lo hicieron los medios de comunicación diciendo tú eres la figura, tú eres la persona, ¿no? Y él se dejó también engañar, ¿no?, y cegar por los dioses, eso lo van a hacer también en la Argentina. Y por tanto, si nos tienen declarada la guerra,
creo que es muy importante, y quizás sea la única recomendación que yo me atrevería a hacer, es muy importante que se abran canales de deliberación en el gobierno. Es decir, creo que el gobierno tendría que tener tiempo para hablar. La tarea de gobierno te termina absorbiendo, ¿no? Te termina devorando el grueso de tu tiempo. Entonces, no tienes tiempo para escuchar lo que está pasando en la calle, no tienes tiempo para escuchar lo que están reflexionando intelectuales honestos, no tienes tiempo para nada. Yo le diría a Alberto Fernández, buscad tiempo para escucharos, buscad tiempo para hablar con la gente, buscad tiempo, porque si no sabéis qué ocurre, que como los ataques son tan brutales, te terminas enrocando, te terminas metiendo en tu castillo, corres el riesgo de escuchar solamente medios de comunicación que no son canallas, ¿no? Que son más amables, y al final vives en un mundo falso, donde no estás tomándole el pulso a la realidad, ¿no? Por eso mi insistencia en el partido movimiento, porque el partido movimiento es el que tiene tiempo, porque en el partido movimiento los líderes del partido no están en las instituciones, están en el partido. Son los que van a nombrar después al candidato a presidente de gobierno y por tanto son los que tienen que ser escuchados después por los cargos, los intendentes, los diputados, los presidentes, tienen que escuchar al partido porque el partido es el que les ha colocado ahí. Y el partido es el que tiene tiempo para reunirse con los sectores sociales, tiene tiempo para escuchar al Papa, tiene tiempo para escuchar a las feministas, tiene tiempo para escuchar a los ecologistas, a los cartoneros, tiene tiempo para escuchar y decir, tenemos esta demanda. Por tanto, la conclusión que yo sacaría es no repitamos el error de fracasar en la construcción del partido movimiento con lo que eso implica, porque si no, si lo hacemos igual, fracasaremos de la misma manera. Recién cuando aludías a toda la persecución, los ataques contra Pablo Iglesias, uno no podía dejar de pensar en la situación argentina y lo que también de manera equivalente ha vivido Cristina, ¿no? Claro. Y su familia. Porque es una estrategia idéntica en todos los lados, y Correa, que está viviendo en Bélgica, y intentan constantemente denunciar, ¿no? He visto diputados, ¿no?, que quieren denunciar a Alberto Fernández. Entonces siempre habrá algún juez corrupto que diga, sí, acepto la querella, ¿no? Porque has pactado con AstraZeneca. No he pactado nada, no hay pruebas, da lo mismo. Pero un juez como el juez Moro después te la lía, te hace el jaleo, ¿no? Entonces, y luego, claro, la debilidad personal. Van contra tu familia, intentan construirte affairs, te construyen historias, amantes, ¿sabes? Constantemente una cuerda de enemigos de la democracia todos los días disparándote. Claro, y eso es muy doloroso. ¿Y sabes qué duele más? Lo que duele más siempre es el fuego amigo, ¿no? Porque si hay disensiones dentro de las fórmulas de gobierno o dentro de los propios partidos, porque es verdad que siempre dentro de los partidos, decía Andreotti, un primer ministro italiano, mafioso y sinvergüenza, decía, hay amigos del alma, amigos íntimos, buenos amigos, conocidos, enemigos íntimos y compañeros de partido, ¿no? Entonces, en la pelea interna es muy terrible cuando un compañero de partido se hace eco de las mentiras para debilitarte en la posición interna en su pelea que tiene. Eso es terrible, ¿no? Porque sobre todo lo que te roba las energías es la pelea interna, ¿no? Por eso, una vez más, creo que el partido movimiento tendría que impedir ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque creo que habría menos espacio para los burócratas, habría menos espacio para esos que sobreviven solamente como gente astuta, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? En los partidos políticos, pero que no aportan nada, ¿no? No aportan ni ideas, ni aportan votos, ni aportan nuevas reflexiones acerca de hacia dónde van nuestros países. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
día, ella baila siempre detrás. Vi una luz espectral, andaba un ángel delante mío y ella baila siempre detrás. Y espadas filosas clavados en una pared. Puse un crucifijo y debajo decía: ella baila siempre detrás. Con los ojos cerrados vi fuegos helados arder, y como una sombra que viaja conmigo, la barca siempre viene detrás. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Y ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Continuamos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estamos conversando con Juan Carlos Monedero. Enseguida seguimos con esta charla que cruza el océano de Argentina a España, de España a Argentina, y estamos hablando sobre las referencias también latinoamericanas. Nos queda un ratito más de conversación. Recuerden que nos acompañamos con el hashtag Fuera de Contexto en Twitter, donde vamos leyendo, me gusteando y retuiteando los mensajes de todo el país y de afuera del país que van llegando en este Fuera de Contexto de hoy.
Déjame agradecer, Luis, a los oyentes y las oyentes de Fuera de Contexto que el domingo pasado estuvieron bancando fuerte la transmisión especial que hicimos desde mi canal de YouTube y desde la página de Facebook de Sur a Sur, que estuvimos haciendo un streaming juntando fondos para ayudar en la reconstrucción de las más de 500 casas arrasadas por los incendios forestales en la provincia de Chubut. Estuvimos ayudando a vecinos y vecinas de Lago Puelo y El Hoyo en una transmisión especial el domingo pasado, y sabes que juntamos, bueno, una monedita, no sé, fueron casi 70.000 pesos que, bueno, ayudan ahí en la reconstrucción. Esperamos que sirva para comprar materiales y para seguir adelante con esa tarea en la que están bastante solos los vecinos de Lago Puelo y El Hoyo. Sí, esa soledad se ve mermada cuando aparecen iniciativas como la que tuviste vos. Aprovecho para felicitarte porque realmente muy encomiable la iniciativa, la vi, la seguí, me pareció muy buena la transmisión porque además permitió conocer de cerca la situación a través de los testimonios en primera persona de las compañeras y de los compañeros. Y bueno, esta, digamos, colecta, esta gorra autogestionada y colectiva que permitió, bueno, ayudar de alguna manera, y que eso continúa con la posibilidad de seguir colaborando. Y también hay que agradecerle a los colegas y a los compañeros y compañeras del Destape que también estuvieron acompañando. Ayudaron a difundir, principalmente a Ariel y Jalad, que ayudó mucho en la difusión del streaming especial. Se armó ahí una cosita de estas que uno puede hacer con lo que hay, con el living de la casa de uno, con la cámara web y con el microfonito. Se armó una transmisión linda, juntamos una platita. Fue una iniciativa de Sur a Sur que me invitaron. Yo estoy muy agradecido de que me hayan honrado con semejante rol y espero haber estado a la altura de las circunstancias. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y para que esta situación vaya entre todos y todas mejorando todos los días. Así es, ejemplos de vida, vecinos y vecinas trabajando con lo que hay, aprendiendo construcción ahí, en la obra misma, armando los techos, levantando las paredes, y vecinos y vecinas que colaboran con lo que pueden. Un vecino que se acercó a donde estaban todos trabajando y llevó una fuente con tortas fritas y dijo: esto manda mi señora, que no sabíamos cómo ayudar, y bueno, nos pusimos a hacer tortas fritas y trajimos esto. No, tremendo, esos gestos que te erizan la piel y que también te hacen poner en perspectiva un montón de cosas, ¿no? Querido, nos están pidiendo que sigamos con la charla con Juan Carlos Monedero. Queda el último bloque de entrevista. Sepan que también va a estar la versión impresa de esta entrevista publicada en el sitio de la revista Contraeditorial. Claro, como sucede habitualmente, allí pueden encontrar en formato gráfico las conversaciones y las charlas de cada Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Fuera de Contexto, todo se presta. Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio conversando con Juan Carlos Monedero ya sobre el cierre de esta entrevista. Juan Carlos, te quisiéramos preguntar, apelando a tu profesión de politólogo, si pudieras sentarte a conversar con 3 dirigentes, vivos o no, para poder tener una conversación, una plática, ¿con quiénes harías esa reunión? ¿Cómo te la imaginas? Me sentaría con Lula, con el que ya estuve. Lula me invitó a la cárcel, a Curitiba, y fui a verle, ¿no? Para mí fue uno de los honores. Es curioso que vivo con el mismo honor cuando me han invitado a hablar en Naciones Unidas que cuando he ido a la cárcel a ver a Lula, ¿no? Creo que Lula es... Y seguramente en la conversación con Lula estaría Dilma Rousseff, así que los cuento como uno, ¿no? Uh-huh. Lula sería uno, sin duda. Creo que otra de las personas luminosas de América Latina es Álvaro García Linera. Creo que es una persona muy, muy luminosa. Y luego creo que tiene una sensibilidad especial
estoy repitiendo mucho una frase que le escuché hace poco, que dijo que el mejor lugar para un joven es la militancia, que es Cristina Fernández de Kirchner. Digo estos 3 nombres porque son 3, fijaos que no digo académicos, ¿no? Porque los académicos ya me reúno yo con ellos, ¿no? Con mi maestro, claro. Boaventura de Sousa Santos y demás, ¿no? Pero me reúno con esas 3 personas porque son gente que cree en la revolución, pero con los pies en el suelo. Utopías reales, que se pueden poner en marcha, que siempre fuerzan la realidad, pero sin romperla. Y que tienen una mirada muy luminosa. Buenos lectores los 3, buenos pensadores. Que los 3 tienen una virtud, y es que se rodean de gente inteligente. Que eso no hacen los tontos, ¿no? Y creo que una reunión con esas 3 personas forma parte también de una cosa que yo llevo mucho tiempo queriendo montar en la fundación que dirijo, la Fundación de Podemos. Yo llevo mucho tiempo queriendo hacer un think tank global, donde pudiéramos tener un espacio de pensamiento, donde ante cualquier duda en cualquier país, ese think tank pudiera mandarle 3 hojas a la presidencia del gobierno diciendo: este think tank piensa esto de este tema, este think tank piensa esto sobre el aborto, este think tank piensa esto sobre el proceso de paz en Colombia, este think tank piensa esto sobre el proceso de vacunación. Y eso es una tarea que la tengo en la cabeza, y que ahora que dentro de una semana voy a tomarme por vez primera en muchos años un mes de vacaciones, quiero dedicarlo a pensar este tipo de cuestiones, porque la derecha tiene think tanks enormes, además unidos internacionalmente. La campaña de Macri está vinculada a Atlas Network, está vinculada a Aznar. Luego van juntos a apoyar a Keiko Fujimori, o van juntos a apoyar a los golpistas en Bolivia. Así que están muy interconectados. Y nosotros no. Y eso es un tremendo problema, y tenemos que intentar trabajar para solventar ese agujero, ¿no? Y creo que figuras como estas, ¿no? Son esenciales. Y más, ¿no? Hay mucha inteligencia repartida, por fortuna. Hablando de buenos lectores, quiero hacerte una pregunta casi cholula, porque nos comentas que vas a tomarte vacaciones, y no puedo dejar de preguntarme qué libros vas a llevarte en ese tiempo de vacaciones. ¿Qué libros estás preparándote para leer? Muchos. Voy a hacer un gesto. Esto es para una clase que voy a dar el martes, ¿no? Sobre comunicación. Entonces estoy jodido, ¿no? Entonces vamos a dar una clase en Claxon, ¿no? Sobre comunicación y política, y bueno, pues he estado seleccionando ahí unos textos para dar un par de vueltas. Es una pregunta complicada. Fíjate que yo estoy ahora muy ocupado con la idea del partido movimiento. Muy ocupado. Hay un texto, que déjame que os lo enseño también. Hay un texto, La izquierda que asaltó el algoritmo. Que lo ha editado Prometeo, allí en Argentina, ¿no? En Argentina, sí. Entonces, este es lo penúltimo que he escrito, donde empecé a caminar a la pregunta del partido movimiento, ¿no? Que es la que a mí ahora mismo más me preocupa, ¿no? Entonces, me he comprometido con un libro, sin prisa, que analice por qué metemos la pata en la izquierda cuando gobernamos. Entonces, claro, para responder a esa pregunta necesito muchos textos. Claro. Muchos, ¿no? Y además tengo una biblioteca. Se ve muy enorme. Sí. Sigue para eso. Es un trocito, ¿no? Entonces, una cosa que me preocupa mucho, que tiene que ver también con eso, es el auge de la extrema derecha. Yo estoy muy preocupado con el fascismo, ¿no? Estoy muy preocupado. Hay un libro que recomienda a todo el mundo, que es obligatorio. Antonio Scurati, El hijo del siglo. Es un libro espectacular sobre el surgimiento del fascismo en Italia, con Mussolini. Es un libro que vais a ver ahí a los seguidores de Macri, vais a ver a la Beatriz Sarlo, vais a ver a la intelectualidad frustrada y cobarde, vais a ver a la gente que necesita violencia para justificar su fracaso. Es un libro donde nos podemos ver en el espejo de una de las realidades más terribles del siglo XX, ¿no? que fue el fascismo, ¿no? Entonces, seguramente me voy a llevar ahora a leer libros que tienen que ver con esto, ¿no? Con el auge de la extrema derecha y cómo tiene que colocarse la izquierda, con mucha lectura de lo que pasó en los años 30, porque se parece cada vez más, ¿no? La realidad a
a lo que ocurrió en aquellos años. Y a una isla yo me llevaría algunos manuales, fíjate. Tengo algunos manuales, para mí son maravillosos. Me llevaría el Sabine, la historia de la teoría política, me llevaría un libro que se llama Política y Perspectiva, ¿no? Que es una historia de las ideas maravillosa. Me llevaría, no sé, me llevaría muchos libros. Yo me comprometo a mandaros una lista que tengo, que le di a los alumnos, no muy desmesurada, de los libros que creo que obligatorios que uno debiera leer para meterse en la ciencia política. Entonces me comprometo a mandároslo luego, ¿no? Y poder llegar a vuestros lectores. Excelente, excelente. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras, por la generosidad que has tenido con nosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme, y teneros cerca a la patria hermana Argentina siempre es un regalo. Así que gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Fuera de contexto. Mucho más que
Vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado. En el día de los Beatles suena Come Together, se termina este Fuera de Contexto. Qué privilegio, qué gusto que fue hablar con Juan Carlos Monedero. Como una clase magistral. ¿Y cómo se entusiasmó con esto de comentarnos qué libros va a leer en su vacación? Empezó a sacar... Estaba para seguir la charla mucho tiempo más, realmente. No, bueno, saben que por ahí, obviamente, los oyentes no podían verlo. Nosotros lo estábamos viendo porque estábamos en una comunicación por un sistema de esto. No me acuerdo, ¿cómo se llama este? Zencaster se llama. Entonces lo veíamos y se levantó y se fue. No, y cuando mostró la biblioteca, se veía la biblioteca de fondo, pero dijo, esto es una parte, y gira un poco la cámara y se ve una cosa que continuaba ya. Yo no llegué a ver el fin. Tremendo. No se veía el fin de la biblioteca. No. Realmente muy extensa. Un abrazo muy grande a Juan Carlos y renovamos el agradecimiento por esta conversación que nos permite pensar varias cuestiones vinculadas con nuestras realidades en Latinoamérica, en España y en el mundo en general. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 16. Recuerden, Spotify, YouTube, nos buscan como Fuera de Contexto Radio para volver a escuchar esta y las otras 30 entrevistas que hicimos en este ciclo. Todas están allí gracias al trabajo de Juan Pocho Monasterio, a quien le agradecemos enormemente su laburo de cada día en el programa. Lo mismo para Nicolás Colombo, nuestro productor, que estuvo ahí hoy en una gestión internacional. No se le complicó con el idioma en esta ocasión, esperemos que pueda seguir abriendo estos nuevos horizontes. Gran trabajo de Nico Colombo, que en este momento está muy manija con el partido, está, por supuesto, caminando por las paredes como corresponde a todo buen futbolero. Bueno, ojalá que tenga éxito hoy la selección, lo vamos a poder disfrutar juntos nosotros, Emma. Qué honor. Así es, vamos a estar viéndolo. Bueno, un abrazo muy grande y nos despedimos entonces hasta el sábado que viene. Ya llega la querida compañera Milagro Sala, a quien abrazamos fuertemente como cada sábado. 2002 días de prisión ilegal. Compañera Milagro Sala, se quedan con Resistiré, ustedes la pueden escuchar a partir de ahora, un minuto ya, termina este Fuera de Contexto, decimos chau y sigue Milagro, así que ahora nos corresponde decir eso, chau. Chau.